Una mañana alguien me llevó un vaso de café al estudio donde yo estaba y yo comencé a pintar cómo yo me sentía en ese vaso. Pinté una boca triste, pinté unos ojos y pinté cómo yo me sentía, así, infeliz. Me sentía como si yo fuera un vaso infeliz. Yo, al sentirme así, comencé a decir: Ray, pero ¿por qué tú te sientes así? Tú decides cómo es que tú te sientes. Y esa mañana decidí hacer algo con ese sentimiento de ser un vaso infeliz. Comencé a tachar y decir: tú tienes que sentirte de otra forma. Y comencé a pintar como yo quería sentirme. Y al finalizar, terminé siendo un vaso feliz. Yo soy un vaso feliz. Y sí, sé que posiblemente tú te preguntas, pero Ray, para ti es fácil el decir que seamos un vaso feliz. Pues mire, yo sé por qué te lo digo. Hay momentos en mi vida donde tuve que decidir si quería seguir siendo como me sentía o si quería echarle cosas nuevas a mi alma, echarle cosas nuevas a mi vida para hacerla que fuera un vaso feliz. Que voy en camino, porque uno siempre está buscando la felicidad completa. Voy en camino, pero en ese camino es que aprendemos muchas cosas. Ahora, sé que te preguntas, ¿cómo hacer que seamos un vaso feliz? Pero, ¿cómo ser un vaso feliz? Tu amor por mí es más dulce que la miel. Es Dios quien toma nuestro vaso cuando está con todos los sentimientos sucios, con toda la tristeza dentro, lo derrama. Porque aunque seamos perseguidos, no estamos desamparados, derribados, pero no destruidos. Y aun cuando nuestro vaso ha sido vaciado de todo lo negativo, siempre quedan residuos que mantienen nuestra tristeza y que mantienen nuestro vaso sucio. Cuando tratamos de llenarlo con algo más, siempre queda sucio. Cuando vaciamos, siempre quedan residuos de lo que es nuestra tristeza. Es ahí cuando tenemos que comenzar a lavar toda nuestra tristeza, cuando tenemos que comenzar a pasar por el proceso de limpieza, cuando echamos jabón a nuestra alma, cuando pasamos la esponja de la vida y comenzamos a limpiar, a restregar lo que hay dentro de nuestro vaso. Y luego le echamos más agua y más agua y más agua y comenzamos a limpiarlo hasta que queda limpio. Es allí donde la toalla de la fe tiene que comenzar a secar lo que hay dentro de nuestro vaso y ya lo tenemos. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Ya nuestro vaso está completamente vacío, pero limpio, mire, no tiene nada adentro, pero es eso mismo. Un vaso vacío. Un vaso vacío no puede darle felicidad a nadie. Y es cuando agarramos el papel de nuestra vida y vamos en oración, en plegaria, en rezo ante Dios y le decimos desde lo más profundo: te necesito, Dios. Te necesito. Tomando nuestro vaso como vaso frágil y comenzando a darle amor y cariño a un vaso que se siente solo, a un vaso que necesita felicidad. Comienza trayendo sus promesas y derramándolas sobre nosotros. Y cuando pensamos que ya todo terminó, entonces vienen las cosas buenas, las promesas que Él tiene para nosotros, nuestro emergency, y comienza a ser derramado sobre nuestra agua, sobre nuestra vida, sintiéndose esas burbujitas dentro de nuestro corazón que son las que nos traen felicidad. Bueno, tú
pensar que yo estoy tratando de convencerte para una religión. No se trata de eso. En lo que yo creo, no se trata de una religión. Yo podría muy bien dejar de ir los domingos a la iglesia, podría jamás no pisar un templo y siempre voy a seguir creando en lo mismo. Pero me di cuenta que lo que pasaba era que mi vaso estaba vacío. Cuando tú llenas tu vaso, cuando tú buscas una razón, entonces tú miras y te das cuenta que no importa las circunstancias de tu vida, que no importa lo que tú veas, las promesas de Dios van a estar ahí. Llénate. Porque aprendí que una puerta se abre y se cierra en el mismo lugar. Porque perdiendo se aprende y se gana volviendo a intentar. Y volver a empezar, aunque el miedo te haga dudar. Y empezar otra vez, aunque dentro te mueras de sed. Porque hasta el cielo más gris es azul cuando lo pintas tú. No le temas a nada, detrás de la noche se esconde la luz. No le temas a nada, detrás de la noche se esconde la luz. Siempre brilla en mí tu vida y yo siempre te seguiré. Eres lo que yo más quiero. Ya está. Ser un instrumento que proclamará al mundo tu amor. Eres lo que yo más quiero. Daré lo mejor a ti. Ya. Vamos de nuevo y agárrate. Míralo, haz como, no lo agarres de momento, sino como quédate alrededor y después lo agarras. Pero lo agarras así. ¿Sabes? Siempre te seguiré. Eres lo que yo más quiero. Quedó hecho. Mejor a ti. Ser un instrumento que proclamará al mundo tu amor. ¿Sabes qué le pedí a Dios? Que te cuidara. Él sonrió y me mostró sus manos, las cuales tenía cerradas, y me mostró que dentro de ellas estabas tú. Me volvió a sonreír y me dijo: ¿qué crees que le pueda pasar si siempre está en mis manos? Yo le dije: gracias, Señor, porque esa persona que tienes entre tus manos es muy especial para mí. Él me miró y dulcemente me dijo: si para ti es especial, imagínate para mí, que soy su padre. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?
Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y sacándolos les dijo, Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo: De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos. Una mañana alguien me llevó un vaso de café al estudio donde yo estaba y yo comencé a pintar cómo yo me sentía en ese vaso. Pinté una boca triste, pinté unos ojos y pinté cómo yo me sentía, así, infeliz. Me sentía como si yo fuera un vaso infeliz. Yo, al sentirme así, comencé a decir: Ray, pero ¿por qué tú te sientes así? Tú decides cómo es que tú te sientes. Y esa mañana decidí hacer algo con ese sentimiento de ser un vaso infeliz. Comencé a tachar y decir: tú tienes que sentirte de otra forma. Y comencé a pintar como yo quería sentirme. Y al finalizar, terminé siendo un vaso feliz. Yo soy un vaso feliz. Sé que posiblemente tú te preguntas: pero Ray, para ti es fácil el decir que seamos un vaso feliz. Pues mire, yo sé por qué te lo digo. Hay momentos en mi vida donde tuve que decidir si quería seguir siendo como me sentía o si quería echarle cosas nuevas a mi alma, echarle cosas nuevas a mi vida para hacerla que fuera un vaso feliz. Que voy en camino, porque uno siempre está buscando la felicidad completa. Voy en camino, pero en ese camino es que aprendemos muchas cosas. Ahora, sé que te preguntas, ¿cómo hacer que seamos un vaso feliz? Pero, ¿cómo ser un vaso feliz? Tu amor por mí es más dulce que la miel. Es Dios quien toma nuestro vaso cuando está con todos los sentimientos sucios, con toda la tristeza dentro, lo derrama. Porque aunque seamos perseguidos, no estamos desamparados, derribados, pero no destruidos. Y aun cuando nuestro vaso ha sido vaciado de todo lo negativo, siempre quedan residuos que mantienen nuestra tristeza y que mantienen nuestro vaso sucio. Cuando tratamos de llenarlo con algo más, siempre queda sucio. Cuando vaciamos, siempre quedan residuos de lo que es nuestra tristeza. Es ahí cuando tenemos que comenzar a lavar toda nuestra tristeza, cuando tenemos que comenzar a pasar por el proceso de limpieza, cuando echamos jabón a nuestra alma, cuando pasamos
la esponja de la vida y comenzamos a limpiar, a restregar lo que hay dentro de nuestro vaso y luego le echamos más. Trata de una religión. Yo podría muy bien dejar de ir los domingos a la iglesia, podría jamás no pisar un templo y siempre voy a seguir creando en lo mismo. Pero me di cuenta que lo que pasaba era que mi vaso estaba vacío. Cuando tú llenas tu vaso, cuando tú buscas una razón, entonces tú miras y te das cuenta que no importa las circunstancias de tu vida, que no importa lo que tú veas, las promesas de Dios van a estar ahí. Llénate. Porque aprendí que una puerta se abre y se cierra en el mismo lugar. Porque perdiendo se aprende y se gana volviendo a intentar. Y volver a empezar, aunque el miedo te haga dudar. Y empezar otra vez, aunque dentro te mueras de sed. Porque hasta el cielo más gris es azul cuando lo pintas tú. No le temas a nada, detrás de la noche se esconde la luz. No le temas a nada, detrás de la noche se esconde la luz. Siempre brilla en mí tu vida y yo siempre te seguiré. Eres lo que yo más quiero. Ya está. Ser un instrumento que proclamará al mundo tu amor. Eres lo que yo más quiero. Daré lo mejor a ti. Ya. Vamos de nuevo y agárrate. Míralo. Haz como, no lo agarres de momento, sino como quédate alrededor y después lo agarras. Pero lo agarras así. ¿Sabes? Siempre te seguiré. Eres lo que yo más quiero. Quedó hecho. Mejor a ti. Ser un instrumento que proclamará al mundo tu amor. ¿Sabes qué le pedí a Dios? Que te cuidara. Él sonrió y me mostró sus manos, las cuales tenía cerradas. Y me mostró que dentro de ellas estabas tú. Me volvió a sonreír y me dijo, ¿qué crees que le pueda pasar si siempre está en mis manos? Yo le dije, gracias Señor, porque esa persona que tienes entre tus manos es muy especial para mí. Él me miró y dulcemente me dijo, si para ti es especial, imagínate para mí, que soy su padre. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?
respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Agua y más agua y más agua, y comenzamos a limpiarlo hasta que queda limpio. Es allí donde la toalla de la fe tiene que comenzar a secar lo que hay dentro de nuestro vaso, y ya lo tenemos. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Ya nuestro vaso está completamente vacío, pero limpio, mire, no tiene nada adentro, pero es eso mismo. Un vaso vacío. Un vaso vacío no puede darle felicidad a nadie. Y es cuando agarramos el papel de nuestra vida y vamos en oración, en plegaria, en rezo ante Dios y le decimos desde lo más profundo: te necesito, Dios. Te necesito, te amo más que a mi ser. Tomando nuestro vaso como vaso frágil y comenzando a darle amor y cariño a un vaso que se siente solo, a un vaso que necesita felicidad. Comienza trayendo sus promesas y derramándolas sobre nosotros. Toma mi vida, la pongo en tus manos. Y cuando pensamos que ya todo terminó, entonces vienen las cosas buenas, las promesas que Él tiene para nosotros, nuestro emergency, y comienza a ser derramado sobre nuestra agua, sobre nuestra vida, sintiéndose esas burbujitas dentro de nuestro corazón que son las que nos traen felicidad. Bueno, tú puedes pensar que yo estoy tratando de convencerte para una religión. No se trata de eso. En lo que yo creo, no se